El millonario echó a una madre soltera con su hijo a la calle. Lo que pasó después, nadie lo vio venir. Nadie me advirtió que el desalojo llegaría un martes. Los martes siempre habían sido mis días favoritos. El día que Lucas tenía clase de arte en la escuela y volvía a casa con las manos manchadas de pintura y historias sobre lo que había creado. El día que yo cocinaba su comida favorita, pasta con salsa de tomate simple, porque era lo que podíamos permitirnos, pero él lo comía como si fuera de restaurante elegante. Pero ese martes, ese maldito martes de noviembre, 2 oficiales tocaron mi puerta a las 7 de la mañana con papeles que decían que teníamos 4 horas para abandonar el apartamento. 4 horas para empacar una vida. 4 horas para explicarle a mi hijo de 9 años por qué teníamos que irnos del único hogar que recordaba. 4 horas antes de convertirnos en estadísticas, en números en reportes sobre la crisis de vivienda, en rostros invisibles en una ciudad que se había vuelto demasiado cara para personas como nosotros. El edificio había sido comprado 6 meses antes por Empresas Navarro. Todos conocíamos el nombre. Federico Navarro. El magnate de bienes raíces, cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias por toda la ciudad. Sonrisa perfecta de dientes blancos, traje impecable, promesas de desarrollo urbano y modernización. Lo que esas vallas no mostraban era a las familias desplazadas, a los ancianos llorando mientras empacaban recuerdos de 50 años, a madres como yo tratando de descifrar cómo proteger a sus hijos de la realidad brutal del capitalismo sin corazón. Habían llegado las cartas. Aumento de renta del 200%. Imposible de pagar con mi salario de maestra de escuela pública. Había intentado negociar. Había rogado por más tiempo. Había buscado asistencia legal que no podía permitirme realmente. Todo inútil. Las leyes favorecían a los propietarios, especialmente a propietarios con abogados caros y conexiones políticas. Lucas me ayudó a empacar sus juguetes. Sus manos pequeñas doblaban su ropa cuidadosamente, colocando cada camisa en la maleta como si el orden pudiera de alguna manera controlar el caos. «Mamá», preguntó con voz pequeña, «¿a dónde vamos a ir?» «No lo sé, cariño», respondí con una sonrisa que dolía físicamente mantener. «Pero estaremos juntos. Eso es lo importante». Mentira. Sabía exactamente a dónde íbamos, al carro. Mi pequeño sedán de 15 años sería nuestro hogar hasta que pudiera encontrar algo, cualquier cosa. Había vaciado mi cuenta de ahorros, los $600 que había estado guardando para emergencias. Resultó que esta era la emergencia. Pero $600 no alquilaban nada en esta ciudad. Apenas pagaban una semana en un motel de mala muerte. Cargamos nuestras pertenencias en el carro. 3 maletas, 2 cajas, una bolsa de basura llena de sábanas. Toda nuestra vida cabía en el maletero de un Honda Civic. Los vecinos observaban desde ventanas, algunos con lágrimas, otros con alivio de que no fueran ellos esta vez. Nadie ayudó, no por crueldad, sino por miedo, miedo de ser los siguientes. Conduje sin rumbo, durante horas, después de que terminara el horario escolar. No podía llevar a Lucas a la escuela ese día. ¿Cómo explicarle a su maestra que ya no teníamos dirección fija? ¿Cómo llenar los formularios que pedían domicilio? ¿Cómo mantener algo de normalidad cuando todo se había desmoronado? Terminamos en el parque. El mismo parque donde lo había llevado cuando era pequeño, donde había aprendido a caminar, a correr, a reír. Ahora él estaba callado, mirando a otros niños jugar, sabiendo de alguna manera que él ya no era como ellos, que algo fundamental había cambiado. Compré hamburguesas de un lugar barato para la cena. Comimos en el carro mientras el sol se ponía. Lucas no terminó la suya. Simplemente la miraba, sus ojos perdidos en algún lugar que yo no podía alcanzar. Lo abracé ahí en ese estacionamiento, mientras las luces de la ciudad se encendían una por una. «Siento mucho esto», susurré contra su cabello. «Siento tanto que no pueda darte lo que mereces». Esa noche estacioné en una calle tranquila cerca de un parque. Bajé los asientos traseros para hacer una superficie más plana. Extendí nuestras sábanas. Lucas se acurrucó contra mí.
su respiración eventualmente volviéndose lenta e irregular mientras se dormía. Yo me quedé despierta toda la noche, cada sonido haciéndome saltar, cada par de faros que pasaban llenándome de pánico de que fuera policía viniendo a decirnos que no podíamos estar ahí. La mañana llegó fría y gris. Lucas despertó confundido, tardando varios segundos en recordar dónde estaba. Vi el momento exacto en que la memoria regresó. Vi su rostro caer, sus ojos llenarse de una tristeza que ningún niño de 9 años debería conocer. Busqué un baño público en una gasolinera. Nos lavamos en el lavabo diminuto. Usé toallas de papel para limpiar a Lucas lo mejor que pude. Él no se quejó. Eso era lo peor, que no se quejara. Pasaron 3 días. 3 días de vivir en el carro, de buscar baños públicos, de comer comida barata que nos dejaba con hambre 1 hora después. 3 días de ver a mi hijo volverse más callado, más retraído, más roto. El 4.º día Lucas se enfermó. Fiebre alta, escalofríos, tos que sonaba como algo quebrándose dentro de su pecho pequeño. Conduje al hospital con manos temblorosas. La sala de emergencias estaba llena, pero eventualmente nos atendieron. Neumonía, dijo el doctor. Necesita antibióticos, necesita descanso, necesita estar en un ambiente cálido y seco. No tenemos casa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Vivimos en nuestro carro. El doctor me miró con una mezcla de compasión y frustración. Señora, su hijo necesita cuidado apropiado. No puedo en buena conciencia darle de alta a un carro. Entonces, ¿qué sugiere? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Sugieres que lo deje aquí, que me lo quiten porque soy pobre, porque un millonario decidió que nuestro hogar valdría más sin nosotros dentro. El doctor suspiró. Déjeme hacer algunas llamadas. Salió. Yo me senté al lado de la cama de Lucas, sosteniendo su mano caliente y pequeña, sintiendo como el peor fracaso de madre en la historia de la maternidad. El doctor regresó con una trabajadora social. Hablamos durante 1 hora. Ella conocía refugios, pero todos estaban llenos. Conocía programas de asistencia, pero todos tenían listas de espera. Conocía realidades que yo ya conocía demasiado bien. Que el sistema estaba roto. Que caer por las grietas era más fácil que encontrar red de seguridad. Lucas fue admitido por 3 días. 3 días donde tuvo cama caliente, comida regular, medicinas. 3 días donde yo dormí en una silla junto a él, agradecida de tener techo sobre nuestras cabezas, aunque fuera temporalmente. 3 días para descubrir qué demonios haríamos después. La trabajadora social me conectó con una periodista. Alguien haciendo una historia sobre la crisis de vivienda. Accedí a hablar bajo condición de anonimato. Le conté nuestra historia. Le conté sobre el desalojo, sobre vivir en el carro, sobre mi hijo enfermándose. Le conté sobre Federico Navarro y sus desalojos masivos disfrazados de desarrollo urbano. El artículo se publicó 1 semana después. No usó mi nombre, pero usó mi historia. Usó las historias de docenas de familias desplazadas por empresas Navarro. Usó fotografías de edificios vacíos, comprados y vaciados, esperando ser demolidos para torres de lujo que nadie en el vecindario podría permitirse. La respuesta fue instantánea y masiva. Redes sociales explotaron. Protestas organizadas. Boicots llamados. De repente Federico Navarro no era solo un empresario exitoso. Era el villano. El rostro del desplazamiento. El símbolo de todo lo que estaba mal con la gentrificación sin conciencia. Intentó controlar el daño. Declaraciones de prensa sobre inversión comunitaria. Promesas de vivienda asequible en desarrollos futuros. Pero el Internet tiene memoria. Las personas tenían capturas de pantalla de sus declaraciones previas sobre maximizar ganancias. Tenían documentación de cada familia desplazada. Entonces hizo algo inesperado. Pidió reunirse conmigo. La periodista me contactó. Navarro quiere hablar contigo personalmente. Dice que quiere hacer las cosas bien. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Qué podía decirle yo que cambiara algo? Pero Lucas todavía necesitaba hogar. Mi orgullo no valía más que su bienestar. La reunión fue en su oficina. Un edificio de vidrio y acero.
El tipo de lugar donde el aire acondicionado era tan fuerte que necesitaba suéter en verano. Me hicieron esperar 30 minutos en recepción. Táctica de poder, probablemente. Hacerme sentir pequeña antes de siquiera entrar. Cuando finalmente me hicieron pasar, Federico Navarro estaba parado junto a ventanas de piso a techo que daban vista a la ciudad. Su ciudad, en su mente probablemente. Se volteó cuando entré. Se veía exactamente como en las vallas. Cabello perfectamente peinado. Traje que costaba más que 3 meses de mi salario. Pero había algo en sus ojos. Algo que no había esperado. Incomodidad, tal vez. O culpa. Gracias por venir, dijo. Su voz era más suave de lo que había imaginado. Sé que no tiene razón para hablar conmigo. Sé que causé, hizo pausa buscando palabras, interrupciones en su vida. Interrupciones, repetí. Esa es una forma interesante de describir dejarnos sin hogar. De describir a mi hijo enfermándose de neumonía porque dormía en un carro. Interrupciones. Algo cruzó su rostro. Vergüenza, posiblemente. Tiene razón. Esa fue una elección de palabras terrible. Lo que hice fue, hizo pausa nuevamente, imperdonable. Pero quiero intentar compensarlo. No puedes, dije simplemente. No puedes devolverme la sensación de seguridad de mi hijo. No puedes devolverle las noches donde no tuvo pesadillas. No puedes borrar el recuerdo de su madre sin poder protegerlo. El dinero no arregla eso. Tiene razón, dijo calladamente. Pero aún así tengo que intentar algo. Quiero ofrecerle un apartamento. Gratis. Por el tiempo que necesite. Quiero cubrir los costos médicos de su hijo. Quiero... Se detuvo. Quiero no ser el monstruo que su historia me hizo ver que soy. Lo miré por largo tiempo, buscando el ángulo, la trampa. ¿Por qué realmente? Pregunté. Por relaciones públicas. Para limpiar tu imagen. Para poder decir que ayudaste a una familia y olvidar las docenas que sigues desplazando. Por todas esas razones, admitió. Y porque tengo un hijo. Tiene 7 años. Leo su historia y pensé en él. En cómo me sentiría si alguien lo tratara así. En cómo no podría vivir conmigo mismo. Así que sí, parte de esto es egoísta. Parte es lavar mi conciencia. Pero el resultado es el mismo. Usted y su hijo consiguen un hogar. Había algo casi refrescante en su honestidad. Al menos, no pretendía ser santo. Necesito garantías, dije. Contrato escrito. No de mes a mes donde puedas cambiar de opinión cuando la atención pública disminuya. 5 años mínimo. Y no en uno de tus edificios de lujo. En un vecindario real, donde Lucas pueda ir a su escuela, donde tenga amigos. De acuerdo, dijo sin dudar. 5 años. Contrato legal. Tú eliges el lugar dentro de parámetros razonables. Y hay más. Quiero crear un fondo para familias desplazadas, administrado no por mí, sino por organizaciones comunitarias. No es suficiente, pero es un comienzo. Eso último me sorprendió. ¿Quién supervisaría eso? Pregunté. ¿Cómo sabríamos que es real y no solo publicity stunt? Usted, dijo. Quiero que usted sea parte del comité supervisor. Usted y otras personas que fueron afectadas. ¿Quién mejor para asegurarse de que el dinero va donde debe que personas que vivieron el problema? Era demasiado. Demasiado bueno. Tenía que haber trampa. ¿Qué ganas tú realmente de todo esto? Pregunté. Además de limpiar tu imagen. Tal vez, dijo lentamente. Tal vez quiero ser la persona que mi hijo piensa que soy. Tal vez quiero mirarlo a los ojos y no sentir que soy fraude. Tal vez finalmente entendí que puedes ser exitoso y aún así ser monstruo si no te importa a quién pisoteas en el camino. Acepté. No porque lo perdonara. No porque creyera que sus motivos fueran puros. Acepté porque Lucas necesitaba hogar. Porque no podía permitir que mi orgullo fuera más importante que su bienestar. Porque a veces tienes que aceptar ayuda de fuentes imperfectas porque las alternativas son peores. El apartamento era perfecto. 2 habitaciones en vecindario tranquilo, cerca de la escuela de Lucas, con parque cercano. No era lujoso, pero era nuestro. Por primera vez en meses, pude dormir sin saltar a cada sonido.
Lucas se recuperó lentamente. Físicamente, la neumonía sanó en semanas. Emocionalmente, tomó más tiempo. Las pesadillas continuaron por meses. El miedo de perder nuestro hogar nuevamente no desaparecía fácilmente, pero poco a poco vi a mi hijo regresar. Vi sus sonrisas volverse más frecuentes. Vi su risa volver. El fondo de desplazamiento se estableció 3 meses después. Verdadero comité supervisor con personas reales que habían sido afectadas. Verdadero dinero, no solo cifras para show. Ayudamos a 60 familias el primer año. No era suficiente para deshacer el daño, pero era algo. Federico Navarro cambió sus prácticas. No completamente. Seguía siendo empresario, seguía buscando ganancias, pero comenzó a incluir vivienda asequible en desarrollos, comenzó a dar notificaciones razonables, comenzó a trabajar con comunidades en lugar de simplemente desplazarlas. Nos vimos ocasionalmente en reuniones del comité. Las cosas entre nosotros nunca fueron cálidas. No éramos amigos, probablemente nunca lo seríamos. Pero había respeto mutuo. Respeto nacido de honestidad brutal sobre quiénes éramos y qué queríamos. 2 años después me ofreció trabajo. Coordinadora de Relaciones Comunitarias para Empresas Navarro. Mi trabajo sería asegurar que futuras familias no experimentaran lo que yo experimenté. Rechacé inicialmente. ¿Cómo podía trabajar para el hombre que nos dejó sin hogar? Pero Lucas me hizo reconsiderar. Mamá, dijo una noche durante la cena, si trabajas ahí, puedes ayudar a otras familias. Puedes asegurarte de que ningún otro niño tenga que dormir en un carro. Eso sería algo bueno. Mi hijo de 11 años tenía más sabiduría que yo. Acepté el trabajo. No fue fácil. Hubo días donde quería renunciar, donde los recuerdos de ese martes horrible me abrumaban. Pero gradualmente construí puentes entre las comunidades y la compañía. Gradualmente cambiamos políticas. Gradualmente hicimos diferencia. Hoy dirijo el departamento. Gano bien. Vivo cómodamente. Pero nunca olvido ese martes. Nunca olvido cómo se sintió empacar mi vida en 4 horas. Nunca olvido la cara de mi hijo cuando se enfermó porque no tenía hogar cálido. Esos recuerdos me mantienen honesta. Me mantienen luchando. Lucas tiene 16 ahora. Quiere estudiar política pública. Quiere cambiar leyes sobre vivienda. Quiere asegurarse de que lo que nos pasó se vuelva imposible. Mi niño que sobrevivió neumonía en refugio ahora quiere reformar sistemas enteros. En cuanto a Federico Navarro, sigue siendo complicado. Hizo cosas terribles. También hizo cosas para compensar. No sé si la segunda parte borra la primera. No creo que funcione así. Pero creo que las personas pueden cambiar cuando enfrentan consecuencias reales. Cuando su monstruosidad les es reflejada de manera que no pueden ignorar. Lo que pasó después de que nos echara a la calle, nadie lo vio venir. Ni él ni yo. No vimos la oleada pública de indignación. No vimos el cambio de políticas. No vimos la amistad improbable entre desplazador y desplazada. No vimos a un niño que dormiría en carro convertirse en activista determinado a cambiar el mundo. A veces las peores cosas que nos pasan se convierten en los catalizadores de cambios que nunca habríamos imaginado. A veces los villanos desarrollan conciencias. A veces las víctimas se vuelven poderosas. Y a veces, solo a veces, algo hermoso crece en el espacio dejado por tragedia. Si estás enfrentando desalojo, si estás durmiendo en tu carro, si estás luchando para proteger a tus hijos de realidades que no deberían conocer todavía, suscríbete a este canal. Tu historia no termina con pérdida. Termina con lo que construyes después. Y a veces, las alianzas más improbables crean los cambios más poderosos.